Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a continuar con nuestras charlas relacionadas con el mundo de la administración de los negocios y de las alternativas que vamos teniendo para ir construyendo y dándole forma a la idea que nosotros tenemos. En esta ocasión, y antes de pasar al siguiente tema, vamos a hablar un poquito de lo que es el análisis FODA, también conocido como análisis DAFO, y que va a incluir una serie de análisis que tenemos que hacer de las cosas que nos rodean, tanto internas como externas, para que a partir de ese análisis podamos tener claro qué tenemos que hacer en caso de entrar en crisis y qué planes tenemos adicionales en caso de que pase una contingencia inesperada. ¿Qué tenemos que hacer para poder enfrentar esas situaciones? Entonces, esta pequeñita clase nos va a enfocar justamente en el análisis del entorno que todo proyecto requiere. Entonces, para iniciar un negocio debemos de hacer un análisis considerando la naturaleza de la empresa y la situación global que tiene. En este caso, nuestra empresa, ya sea que nosotros fabriquemos, ya sea que nosotros comercialicemos o incluso que demos algún servicio, tiene que ver con el mundo de los negocios, con el mundo de las prendas, con el mundo de la fabricación de las prendas, con el mundo de la comercialización de las prendas o la forma como estas pueden ser útiles a las personas. Entonces, toda la parte que nosotros podemos utilizar en nuestra idea de negocio tiene que ver con la moda. Entonces, cuando nosotros hablamos de la naturaleza, cuando nosotros hablamos de la naturaleza de la empresa, se refiere a eso, o sea, una empresa que identificamos claramente de qué sector es, en este caso del sector de la moda. Y cuando hablamos de la situación global, pues tenemos que entender qué es lo que está pasando en el entorno de este mundo de la moda. Y para eso nosotros sabemos que la moda pues ha traído en las últimas 4 décadas ha traído grandes consecuencias al mundo en general, particularmente como daño al planeta, por los materiales que se utilizan, por la forma como se procesan, por la explotación de los recursos, tanto naturales como humanos, en fin, o sea, vivimos una situación muy complicada en el mundo de la moda a nivel global, solamente que no se visualiza por las personas, no es conocida por las personas en general. El maltrato que se hace a los animales, por ejemplo, y toda esta situación que es parte de esta industria, generalmente las personas pues no la conocen. Pero una vez que nosotros hemos analizado, podemos pasar al siguiente punto, y el siguiente punto tiene que ver con los siguientes elementos. Bueno, ¿qué cosa significa FODA? ¿Qué significa FODA? Y en realidad FODA son las siglas de las 4 palabras que quiere decir fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Entonces, esas 4 palabras, cuando se han analizado correctamente, nos van a permitir conocer la parte interna y externa y las partes en las que somos más débiles y las partes que somos más fuertes. Otro nombre con el que se le conoce a este análisis es SWOT, considerando sus siglas en inglés, que son Strength, Weakness, Opportunities y Threats. Ahora bien, al hacer un análisis vamos a utilizar una matriz. Una matriz es una relación de 2 elementos que van a combinar diferentes variables. Entonces, en este caso, al ser una matriz, los aspectos en forma horizontal que vamos a analizar son los aspectos negativos y los aspectos positivos. Y en el caso, si lo consideramos en forma vertical, vamos a ver las variables internas y también vamos a ver las variables externas. Entonces, de esta manera, al hacer el análisis, vamos a poder identificar o ver más claramente cuáles son aquellas cuestiones que tenemos a nuestro favor, pero también identificar claramente cuáles son aquellas que tenemos en contra. Entonces, cuando nosotros hacemos el análisis interno del negocio, ahí debemos de considerar 2 cosas: las fortalezas que tenemos
y las debilidades que tiene todo negocio. Debemos de identificarlas. ¿Cuáles pueden ser las fortalezas que tiene mi negocio si yo quiero poner una boutique de venta directa de mis prendas? Pero quiero que sea en físico. Entonces, ¿cuáles son las fortalezas que tengo? A lo mejor vivo al paso en una avenida importante donde a lo mejor incluso hasta hay transporte público, o a lo mejor estoy a 2 o a 3 pasos de la esquina donde además convergen 2 avenidas importantes. Entonces seguramente el lugar resultará muy interesante. Pero puede ser una debilidad si yo quiero poner una boutique y vivo a lo mejor en una callecita pequeña donde no hay mucho tránsito o solamente hay tránsito local, y además a lo mejor hasta vivo en una privada y para entrar a la privada tengo que abrir una puerta. Entonces no va a tener mucho sentido. Entonces debemos de analizar cuáles son las fortalezas que tiene mi producto. A lo mejor yo estoy cerca, por mencionar un dato, una fortaleza es que vivo tan cerca de las tiendas donde venden la materia prima que, no sé, en 10 minutos estoy allá. Si me voy en el metro hago 2 estaciones y regreso. Eso es una fortaleza, porque esa misma situación, cuando la persona vive a 2 horas de distancia, pues es una debilidad, porque tendrá que dedicar toda la mañana o todo un día para ir a hacer las compras que requiere. Entonces, esos elementos, esos factores, hay que determinarlos claramente para identificar cuáles están a nuestro favor, digamos, y cuáles están en nuestra contra. Pero además hay que escribirlos claramente. Mi fortaleza, por ejemplo, es que en casa tengo una recámara muy grande y es toda para mí, y aquí puedo montar mi taller y a nadie incomodo. Una debilidad puede ser que quiero iniciar mi propio negocio, pero no tengo un espacio y tengo que trabajar en la mesa del comedor, compartirla a la hora de que todos pues la utilizan, y de repente ya en la tarde volver a poner mis cosas. Eso sería una debilidad. Entonces hay que irlas anotando perfectamente para identificarlas, y a partir de eso pues tener clara nuestra idea del negocio. Para sacar las fortalezas, entonces pregúntense estos aspectos. ¿Cuáles son los puntos positivos que tiene mi proyecto? Tienen que escribirlos y tienen que identificarlos. ¿Cómo se pueden explotar las ventajas que tiene mi proyecto? Primero identificarlas y luego cómo las puedo explotar. ¿Qué es lo que hará mi negocio mejor que otros? O sea, a lo mejor ya hay 1 o 2 boutiques, o voy a poner algo a lo mejor en el mercado de la zona, a lo mejor voy a vender en internet. No importa el proyecto que tengan, pero ¿qué va a ser su negocio diferente a los demás? Es que ustedes van a vender calidad. Eso dicen todos, porque eso es por default. O sea, alguien que es una prenda, pues ya te está vendiendo una prenda que está bien cosida, que no se va a desbaratar, no se va a descoser, no se van a reventar las costuras, que además a lo mejor no es tela de tan excelente calidad, pero tiene que ser una tela que resista. Aparte de la calidad, ¿qué otra cosa los hará mejores en relación a los otros? Y bueno, algo importante es de qué recursos disponen también. A lo mejor no tienen problema con los recursos y disponen de todo, para todo lo que haga falta, pero a lo mejor no importa. Si solamente tienen una cantidad muy pequeñita, el proyecto debe de ser a ese tamaño, y ese es el punto de partida. No quiere decir que siempre vaya a ser pequeño, quiere decir que es el punto de partida para crear en mediano o largo plazo pues un negocio más grande. Ahora, en las debilidades, aquello que nos puede fracturar. Claro que en situaciones como estas que vivimos del COVID, pues es muy difícil hablar de debilidades, porque por muy preparado que estés, pues el entorno puede hacer que fracases. Sí puede suceder, pero también puede ser que esas oportunidades que de repente no veías cuando no estaba la situación que se te presenta de repente extrema y que no la veías, de repente puede ser que en ese caos encuentres alternativas para poder seguir adelante. Entonces, para las debilidades hay que identificar, cuáles son los puntos negativos. Es decir, qué cosas pues me cuesta trabajo hacer, o qué cosas no voy a poder hacer, o qué distancia tengo para ir, o quién me va a ayudar a ir a traer las cosas. Eso debe de quedar claramente determinado. También, ¿qué podemos mejorar? O sea, dentro de esas debilidades que tengo,
¿qué puedo mejorar? No tengo el espacio, pero a lo mejor se acomodo aquí, se acomodo allá, y si ya dejo una mesa de fijo, aunque sea chiquita, pero ya no tengo que utilizarla para cuando los demás tienen que comer, por ejemplo, ya va a ser mi espacio. Entonces, ¿qué puedo ajustar dentro de mis debilidades para que sean más fuertes? O sea, y a lo mejor hasta se vuelvan fortalezas. ¿Cómo se pueden detener las debilidades? El tema económico siempre es una debilidad, porque a lo mejor no tenemos dinero, porque nos prestaron, porque estamos pagando un préstamo, etcétera. El tema de los recursos materiales, que al final se vuelven del dinero, pero a lo mejor tengo una parte de recursos, ya los tengo, lo tenía previo, me he ido haciendo de ellos al paso del tiempo con esta idea que tengo de poner mi negocio, y entonces ahí ya tengo una parte, pero ¿cómo los voy a administrar? De repente ya tengo muchas telas y ya ni me acordaba que tenía algunas. ¿Cómo las debo de acomodar para que estén a la mano? Para que yo pueda identificar, ahorita no tengo que comprar esta tela porque aquí tengo una que puede hacer el mismo uso. Entonces, ¿cómo puedo detener esas debilidades y qué se puede evitar? O sea, dentro de esas debilidades, ¿cuáles puedo evitar simplemente y ni siquiera considerarlas ahí? Porque ya sea que pueda superarlas de alguna manera o porque simplemente no para este proyecto, no se ajustan a este proyecto. Eso es en cuanto a lo interno. Lo interno es más sencillo de analizar porque es lo que tenemos en casa, es lo que tenemos en nuestro entorno y es a partir del cual nosotros vamos a arrancar una idea de trabajo. Pero ¿qué pasa con el análisis externo? Es decir, con lo que pasa afuera, con lo que no está en mis manos controlar, con lo que aunque tenga dinero no voy a poder hacer nada porque está pasando allá afuera. Y claro que en este caso el tema del COVID, ahí podemos entenderlo todos. O sea, no por nada cientos de empresas han tenido que cerrar, las pequeñitas y las grandes han tenido que despedir a mucha gente porque al ya no haber recursos es una cadena, es un eslabón que se rompe. O sea, yo micro chiquitita cierro mi tienda, o sea que yo y 4 personas que vivimos aquí pues ya no tuvimos para comprar, entonces dejamos de comprar a otros lo que producen, pero no nada más es en mi caso, hay muchas familias que tienen que cerrar porque ya no pueden pagar la renta, porque ya no tuvieron para invertir y entonces ya no tienen para comprar, y al no tener para comprar a otras empresas, las empresas también se ven obligadas a disminuir su producción, despiden a la gente, esa gente tampoco tiene recursos y entonces se hace una cadena inmensa y nosotros estamos inmersos dentro de ese mundo global donde una pandemia pues simplemente acabó con las expectativas de negocios de muchos. Pero al mismo tiempo, o sea, como amenazas, en este caso es el COVID, en otro tiempo a lo mejor es el narcotráfico en nuestro país, otros temas que de alguna manera nos afectan dependiendo de la zona donde vivamos. Pero esas amenazas también traen consigo oportunidades. Y esas oportunidades siempre, siempre están ahí, solamente que nosotros debemos de ser visionarios, debemos de ser atrevidos, salir de nuestra zona de confort y ver qué alternativas tenemos para mejorar sobre esos caminos. Entonces las oportunidades están ahí. Ahorita con el tema digital, pues de repente las personas que no creían que se podía hacer negocios a distancia, o que todavía decían, no, pues mándame mejor a tu representante, que tu representante les explique que a mis trabajadores, pues ya se dieron cuenta que para qué traigo un representante que está aquí 5 horas y que nadie tiene ninguna duda. Mejor organizo un Zoom y entonces los pongo en contacto, se aclaran sus dudas y nadie se tuvo que mover. Entonces, estas oportunidades que nos está dando la digitalización son las que nosotros debemos de utilizar para nuestras ideas de negocio. O sea, sí hay amenazas, pero siempre hay una oportunidad escondida en esa amenaza, ¿no? Ahora, ¿qué preguntarnos para la amenaza? ¿Cuáles son los puntos negativos? ¿Cuáles son los obstáculos que pudiera tener mi negocio o que tenga la empresa? ¿Cómo podemos defendernos de las amenazas? Evidentemente una amenaza como la pandemia
pues no hubo mucho que planear, o sea, no hay mucho que planear. Una empresa que a lo mejor ahorita con todo el tema del desbordamiento de ríos y todo eso, pues que de repente pierde todo, pues no hay forma, y ojalá y esté asegurada, porque como en México no existe la cultura del seguro, de asegurar las cosas que tenemos, de asegurar a las personas, de asegurar nuestros estudios y en general todo, pues de repente la empresa lo pierde todo, porque se inundó y todo se mojó, o se incendió y todo se quemó, cualquier situación que haya sido, y entonces esa es una amenaza latente. ¿Qué hacer para que la amenaza pues disminuya menos? Alguien que esté en un río evidentemente tendrá que pagar sus seguros, y aunque le parezca mucho, es mejor pagar ese seguro para garantizar que en caso de que el río se desborde, yo no pierdo nada y voy y me instalo en otro lado. Entonces esos elementos son los que debemos de analizar. Y finalmente, pues las oportunidades, que son los puntos positivos que podemos ver justamente en las organizaciones. ¿A qué oportunidades se enfrenta la empresa? ¿Qué alternativas tenemos? ¿Qué estoy viendo que puede funcionar? Ahorita, por ejemplo, creo que todas las alumnas en general quieren vender por internet. Hace 2 años yo analizaba su propuesta de negocio y todos querían su boutique, querían tener un local, etcétera. Yo creo que ahora, pues no sé, el 90% quiere vender por internet. Entonces ahí está la oportunidad. Ya nos queda claro que sí se puede hacer por internet. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Ahora, ¿sí se puede vender en internet cualquier cosa? Pues sí se puede, lo vemos en los lugares de intercambio de los sábados o los domingos, donde a las salidas de ciertos metros hay mucha gente esperando a su cliente para hacerle la entrega de tal producto. O por eso ahora vemos tantos camiones de entrega, de reparto que llevan los productos a las casas. Fíjese cómo cambió esa forma de comprar. Nosotros sabíamos que existía, Amazon ya existía, gente que pedía cosas por internet, pero hasta que tuvimos la necesidad de no salir, pues ahora entonces hacemos los pedidos de cualquier producto, y eso se vuelve otra vez una oportunidad para las empresas, porque ahora necesitamos muchos choferes que manejen los camiones para que lleven los productos a las diferentes partes donde se compran, que además es un mercado que en México va en crecimiento, o sea, está en pañales, apenas está despuntando. Entonces, pues ahí está una oportunidad, por ejemplo, para las que quieren vender por internet, pues será excelente. ¿Cómo se pueden aprovechar las oportunidades? Ahí también pues se requiere de mucha visión del emprendedor, o sea, ¿cómo puedo aprovechar eso para mí? Por ejemplo, aquí en el tema de la sustentabilidad que hemos estado viendo en la materia de proyectos, y que hemos visto un poco en fibrología, el tema de pues lo que cuesta producir una fibra para que finalmente se formen hilos y finalmente se forme la tela, y como para que solamente la desechemos, pero ya hay varias alumnas que están trabajando con el tema de la sustentabilidad, lo cual es excelente porque ahorita viene una tendencia muy grande a rescatar al planeta, ¿no? Entre comillas. Entonces, las actividades que se hagan en moda, muchas van a tener que ver con esto. Entonces ya he visto muchos proyectos de chicas, incluso algunas que ya hicieron algunas prendas adicionales al proyecto de la escuela, que ya están pensando que por ahí va a ir su modelo de negocios. Entonces es ver la oportunidad justo de lo que se requiere. ¿Qué cambios de tecnología, normatividad legal o política, estilos de vida se están dando en el mercado? También eso es muy importante. Hace algunas décadas la forma que prevalecía duraba varios años. Entonces, lo mismo en los ritmos de música, lo mismo en la forma de vestir, lo mismo en todo, eran varios años, y si nos vamos más atrás eran cientos de años que era lo mismo. Ahora eso no sucede. Ahora lo que existe ahorita, al año después ya la mitad ya se fue y vienen cosas nuevas en todos los sentidos. Entonces hay que estar muy atentos, siempre viendo qué es lo que viene, qué sucede, qué le puede funcionar al negocio o a la idea de negocio que tengo. Y entonces así, al final, nuestra matriz de análisis quedaría de la siguiente forma. Las fortalezas van a ser los puntos fuertes, las capacidades, los recursos y ventajas que tiene el negocio.
Las oportunidades pues van a ser los factores del entorno, o sea, ya no están adentro de mí, están afuera, son los factores del entorno, pero que son positivos y que pueden favorecer a mi idea de emprendimiento de negocio. Pero también están las debilidades. ¿Qué son las debilidades? Pues son aquellos aspectos desfavorables que nos pueden de alguna manera afectar a la organización, a la empresa, y también están las amenazas, que bueno, son los factores del entorno que siempre nos deben de tener como en alerta del peligro en el que la empresa se encuentre, que son externos, son amenazas que nosotros no podemos controlar. A lo mejor prever, pero no como tal controlar. Entonces las fortalezas pues tiene un enfoque de éxito, o sea, es pensar en todo aquellos que ustedes pueden lograr con poquito de lo que tienen o con mucho de lo que tienen, pero con esa idea que ustedes tienen en mente. Es que a mí me gusta la lencería. Hay chicas que me dicen, es que siempre yo quise aprender lencería y yo por eso me apunté a la escuela. Ok, bueno, pues cuando acabe la escuela me voy a enfocar a lencería. Voy a hacer una prenda para muestra, pues no, voy a hacer 1000. O sea, voy a comprar a lo mejor empiezo comprando ropa de materiales de segunda, que ya no están pues nuevos, no que estén usados, sino que ya pues ya tengan tiempo en el rollo, que luego ya no están de moda o que ya se llenaron de polvo, etcétera. A lo mejor compro para empezar a hacer todas las pruebas que quiero de lencería. ¿Por qué? Porque yo me quiero dedicar a la lencería. Y a lo mejor ya que esté más fortalecida, y a lo mejor ya quería probar estos chonines aquí a las vecinas, a las amigas, a mi mamá, ya vi que no se rompen, o ya vi de dónde se está descosiendo, qué puedo hacer ahí donde se descose, qué le puedo agregar para que no se vea así, etcétera. Pues yo me estoy fortaleciendo en aquella idea de negocio que tengo. Entonces estoy teniendo un enfoque de éxito porque ya tengo una idea y sé hacia dónde voy en esa idea. Ahora, por otro lado están las oportunidades, que las oportunidades van a ser ese enfoque de adaptación, que ese es muy complicado porque no todas las personas tienen esa mentalidad de adaptarse a los cambios que vienen. Y yo creo que ustedes lo han visto, entre más adulta es la persona, menos quiere salir de su zona de confort. Agréguenle que a lo mejor ya no ve bien o ya no escucha bien, pues ya no se puede adaptar tan rápidamente a los cambios. Pero parece increíble, pero hay gente que tiene 30, 35 años y que no quiere utilizar la computadora, o que no quiere utilizar un celular, o que no quiere aprender más allá de para lo que le sirve el celular, o porque piensa que usar la computadora solamente es ver Facebook. Entonces no, hay que estar muy abiertos a esas oportunidades, porque ahí es donde todo emprendedor pues puede crecer. Entonces ese es un enfoque de adaptación, es decir, de romper las barreras del confort, de siempre estar dispuesto a cambiar, de hacer cosas entendiendo lo que está pasando. En cuanto a las debilidades, no es que seamos débiles, sino es un enfoque de reacción. Es decir, híjole, si me pasa esto, ¿qué hago? Y si me pasa esto, ¿qué hago? Pero ese enfoque de reacción debe estar alerta al 100% para que en caso de que algo pase, pues no nos vamos a poner a llorar. O sea, sí vamos a llorar y nos vamos a lamentar, pero adelante, tenemos que seguir adelante porque no debe de haber nada que nos detenga. Y bueno, les decía, la parte de asegurar los bienes que tengan es importantísima. En México no existe la cultura del seguro, pero es muy importante que la tengan, justamente para que en caso de que se presenten estas situaciones no nos quedemos sin nada de todo lo que hemos realizado a lo largo del tiempo. A lo mejor pues son mis máquinas, son mis materiales, a lo mejor la propia casa se inundó toda, incluso hasta se quemó o el temblor la tiró, etcétera, pero hay que prever esos escenarios. Es mejor, aunque se le invierta al seguro, que sea parte de lo que ustedes consumen cotidianamente, pero que el resultado garantice que ustedes van a tener asegurado su patrimonio. Y finalmente las amenazas. Las amenazas son un enfoque de supervivencia, porque al final, ante una situación como la que estamos viviendo ahora, pues ¿qué hacemos?
pues nos resguardamos en casa y no salimos, o sea, eso es mejor cuidarnos. Sí, pero voy a perder el trabajo, sí, pero híjole, mis hijos ya no fueron a la escuela, ya no pude hacer mis ventas que tenía, ya no pude tomar el curso en el que estaba, ya no me contrataron para tal situación, sí, pero la vida es primero, entonces salvaguardar la vida es lo importante. Y entonces, ¿qué hacer desde este enfoque de supervivencia en el que estamos? ¿Qué medidas podemos hacer para poder salir adelante? Entonces, hay que hacer este análisis, por favor, chicas, les pido que concluyan con este análisis y bueno, pues nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho y nos estamos viendo.